Buenos días con todos. Las 6:54 de la mañana. Tenemos la posibilidad en este momento de contactar con el abogado Jaime Nebot. Les pregunto a los compañeros de producción. Así es que estamos a la expectativa de esa respuesta. De lo contrario, lo dejamos para más luego. Sí. Bueno, el tema económico es el que nos interesa presentar a ustedes como una interrogante, una gama de variadas interrogantes que queremos consultar a nuestros invitados, eminentemente economistas de profesión. La experiencia, naturalmente, de un administrador de una urbe tan gigante como la ciudad de Guayaquil nos permite captar una impresión igualmente gigante de lo que está ocurriendo en la economía ecuatoriana. Ayer intentamos platicar de estos temas con el exalcalde Jaime Nebot y uno de los principales aspirantes a la presidencia de la República. Vendrán más adelante Fausto Ortiz por línea telefónica desde el puerto principal, igualmente, pero acá estamos a la expectativa del arribo de Vicente Albornoz, catedrático universitario y pensador de relieve económico, quien tiene también en nuestros programas un sitio significativo e importante con su compañero de tertulia todas las semanas. Y Vicente creo que estará con nosotros un par de veces en esta jornada. Así de nos resultó. Yo le agradezco mucho, Vicente, porque tenemos asuntos que platicar en términos de previsiones sobre el comportamiento económico en diferentes facetas. Entonces, Augusto de la Torre también nos está aguardando en la ciudad de Nueva York. En la ciudad de Nueva York nos está esperando nuestra llamada telefónica Augusto de la Torre, de manera que con don Jaime Nebot hacemos un elenco, pero de primera significación, en alertar a la población, a los círculos políticos y fundamentalmente empresariales sobre lo que están sintonizando estos invitados de gran envergadura, de gran significación y experiencia en el conocimiento y en el seguimiento económico. Muy buenos días, señor abogado don Jaime Nebot. Ayer estuvimos nosotros puntualmente, de acuerdo a nuestro compromiso, timbrando su teléfono, pero parece que había tenido una pequeña dificultad por ser anfitrión de una gran visita que le realizaban desde el exterior, según nos supieron explicar. Pero en todo caso, ahora le saludamos con entusiasmo y le pedimos que nos dé una gran impresión, porque voy a estar más adelante con otros invitados, inclusive en la ciudad de Nueva York, en la metrópoli norteamericana. Y queremos tener de su experiencia en la urbe guayaquileña, su aspiración a dirigir los destinos de nuestro país, que para nosotros será de enorme significación para la mayor parte de ecuatorianos. Seguramente quiero entender, con el respeto a las ideas y al resto de aspirantes presidenciales. Pero así nos proponemos presentar su intervención de lectura de lo que está ocurriendo en el ámbito económico. Estamos manejando bien la situación coyuntural, la parte emprendedora, la confianza empresarial y algunos elementos que destacar del comportamiento
de las actividades económicas y sus protagonistas sería una pregunta genérica que introducimos en este comienzo de entrevista. Muy buenos días, señor abogado Jaime Nebot, un placer recibirle. Buenos días a usted y a todos los oyentes de Radio Democracia en el país y especialmente en la ciudad de Quito. No, yo creo que no se está manejando bien la economía, y cuando no se maneja bien la economía, eso quiere decir que la gente, y especialmente la clase media, los pobres, tienen serias dificultades de carácter económico. Y no se está manejando bien la economía porque la economía no es solo una percepción, pero también es una percepción. Y lo claro es que, en mi concepto, no hay una renegociación adecuada de la deuda, y especialmente de la deuda china. La deuda china, salvo excepciones, nace de proyectos sobrepreciados que incluso no funcionan, con intereses muy altos, y no puede ser tratada como se trata la deuda con acreedores normales, como los multilaterales, los gobiernos, la banca privada internacional. Deuda que también tiene que ser renegociada para bajar su peso, extendiéndolo en el tiempo y con bajos intereses, y liberar dinero para poder ser invertido en aquello que el pueblo necesita y que el Estado tiene que hacer y que la empresa privada no hace. Creo que el Estado sigue su marcha dilapidada, y algunos parecen no acordarse que el dueño de la plata, el dueño del dinero, es el pueblo. No son los que la dilapidan. El Estado no puede seguir farreando y pasándole el costo de la farra y no enmendar al pueblo ecuatoriano. Tampoco hay la confianza necesaria, la seguridad jurídica necesaria, los estímulos necesarios. Pero la farra fue del anterior, creo entender. La farra fue heredada, pero no se ha cortado la farra. Entonces, no solamente existe culpabilidad por las acciones, también existe responsabilidad por las omisiones. Claro. Y por otro lado, el tema del Fondo Monetario. Miren, yo no critico la parte buena del fondo. Es decir, primero una reflexión. Usted, lo ideal es que nunca llegue al fondo. Porque si usted llega al Fondo Monetario es porque está severamente enfermo en materia económica y financiera. Pero bueno, si usted llegó al fondo, el fondo presta dinero a largo plazo, presta dinero con interés barato, conveniente, presta dinero en cantidad, hay veces suficiente. El tema es qué hay que hacer para pagar ese dinero. Y lo que hay que hacer para pagar ese dinero es hacer que lo pague el culpable de la farra, no que lo pague el pueblo. Hay que ajustarle la cintura al obeso, no a un pueblo pobre de clase media que ya no tiene cintura. Y si usted cree que se sale de esto poniendo impuestos, usted está absolutamente equivocado. ¿Y por qué? Absolutamente equivocado. Porque subir impuestos no es lo que hay que buscar. Hay que subir las recaudaciones, que es cosa muy distinta. Y si usted sube impuestos en una economía enferma, usted baja las recaudaciones. Le voy a poner un ejemplo. Si usted le sube 5 puntos al IVA, sería una monstruosidad. Claro. Las rentas le van a bajar, otro ejemplo, 10%. Entonces, ¿qué ha hecho usted? Ha empobrecido a la gente y ha perdido 5% de recaudaciones, en vez de haber ganado recaudaciones. Y si usted no tiene la inteligencia para saber que la economía funciona, no solo cuando hay confianza, no solo cuando hay estímulos, no solo cuando hay seguridad jurídica, no solo cuando hay inversión, sino fundamentalmente cuando hay un pueblo que tiene capacidad de compra y de pago. Porque si los empresarios no venden, no cobran, entonces no hay ni crecimiento económico, ni empleo, ni tributos, ni satisfacción de necesidades. ¿Hay mal recaudación de parte del ministro Martínez o los empresarios son adictos a ocultar sus verdaderas utilidades? Mire, hay un desconcepto económico, y yo no soy economista, Gonzalo. Pero su experiencia. Yo soy administrador
y yo lo que le puedo decir es cómo funcionó y funciona Guayaquil. Nosotros aquí tenemos el presupuesto más alto de nuestra historia con los impuestos más bajos del Ecuador. ¿Por qué? Porque le apostamos al crecimiento, a que mucha gente pague poco y no que pocos paguen mucho. No castigamos al que invierte ni al que progresa con tributos, sino que lo estimulamos. Yo no estoy diciéndole una lección de economía, yo le estoy diciendo lo que aquí se ha hecho. Jamás nos hemos endeudado para otra cosa que no sea para hacer obra pública. Tenemos crédito con el Banco Mundial a 37 años plazo, 17 de gracia, 1,5% sobre el LIBOR, con el gobierno de Francia, sin aval del gobierno ecuatoriano, a 20 años plazo, con 5 de gracia, a menos del 5%. Eso es lo que determina. Tenemos la confianza de la empresa privada internacional a través de concesiones en agua potable y alcantarillado, en puertos, en dragado, sin que eso signifique inversión por parte de la municipalidad, sin que eso signifique contratar más empleados, pero sí significa mejores precios para los servicios y mejor calidad de los servicios para la gente. Esto no es cuestión de ser un científico, es cuestión de actuar con sentido común. Cuando usted las cosas las hace dentro del sentido común y la lógica, las cosas salen bien, y cuando lo hace al revés, pues sale mal. Abogado, ¿y por qué creen muchos analistas internacionales que analizan la región en su globalidad que, por ejemplo, el fracaso del presidente Macri en Argentina, tanto en el ordenamiento económico como también en los resultados electorales de última data, se debe a que él ha querido fingir una rebelión contra el Fondo Monetario Internacional y que naturalmente allí vinieron los pesos concretos de una realidad que le tienen en un camino de adversidad a la economía argentina. Y dicen que no tenemos que copiar esos ejemplos. ¿Usted qué opina, abogado Nebot? Que definitivamente no hay que copiarlo. Yo siempre lo he dicho, no lo estoy diciendo ahora. Yo siempre he tenido una posición muy clara respecto a eso. Mire, ¿usted no se rebelaría contra el Fondo Monetario? ¿No se rebelaría contra el Fondo Monetario? Si no se trata de rebelarse contra nadie, se trata de hacer lo que hay que hacer. Correcto. El dinero que el fondo presta no es el problema. El problema es otro. El problema es en qué condiciones lo presta, a qué se compromete uno. Y comprometerse a subir impuestos es una barbaridad. Y mire, cada dólar que usted le saca del bolsillo al pueblo, hablemos en español, cualquiera que sea el motivo, ni siquiera analicemos los motivos, cada dólar que usted le saca del bolsillo al pueblo es un dólar menos que compra, es un dólar menos que paga. Y si el que no compra y no paga por las medidas que se toman, se afecta la cadena, porque entonces el que vende no vende y no cobra, y si usted no gana tampoco hay IVA y hay impuesto a la renta. Entonces hay que tener las cosas claras. El análisis macroeconómico es fundamental, pero nace de actuar con equilibrio, nace de saber cuándo se hacen las cosas, con qué alcance se hacen las cosas, nace de no olvidarse nunca de la microeconomía, nace de haber tomado en el caso de Argentina una medida como la dolarización que nunca la tomaron. La carrera de los salarios y los precios nunca la van a ganar los salarios cuando existe doble moneda, sobre todo en países que no saben manejar la moneda. Porque los salarios suben por escalera y los precios suben por ascensor cuando hay inflación. Eso es una ventaja que tenemos en el Ecuador al no estar dolarizado, pero no simplemente por dolarizar la economía, que tiene grandes ventajas, le da poder adquisitivo al salario, la blinda de la política, genera crédito a largo plazo que antes no había. Eso es fundamental, pero no es todo, no es todo. Hay que tener un Estado de tamaño adecuado, hay que saber renegociar la deuda, hay que mantener el poder adquisitivo del pueblo, no castigar el poder adquisitivo del pueblo.
Hay que darle confianza, seguridad jurídica y estímulo a la empresa privada nacional e internacional. No decir que se la da, sino hacer que siente internacionalmente que se la da. Ahora, decía el general Perón hablando de la Argentina, sí, el bolsillo es el órgano más sensible del cuerpo. Cuando su microeconomía, que es lo que los macroeconomistas no miran casi nunca, la microeconomía está mal, la gente la siente en el estómago y en el bolsillo. El pueblo no vota a favor de medidas los transforma macroeconómicas, en votos. vota por su bienestar y su prosperidad. Y entonces el tema se convierte en político, y con toda razón. Claro. ¿Y si qué temores cohabitan? Si usted le dicen que el país está bien y usted está mal, usted no entiende lo del país, usted entiende lo suyo. ¿Y qué temores cohabitan en escenarios sociales de Ecuador y Argentina en simultáneo? Que capaz que nos están diciendo no repitamos lo ejercitado en la Argentina equivocadamente por Macri, y que tendrá que retomar otros condicionamientos para que insurja, digamos, una política económica más reactivadora en la nación argentina. Pero la comparación viene a ser, valga la pena redundar, competitiva entre la realidad ecuatoriana y argentina. Mire, donde quiera que usted haga lo que no debe hacer, Ya. los resultados y Son especialmente los los políticos no van a ser buenos. Esto no es cuestión de Argentina, de Ecuador, esto es cuestión de sentido común. Mire, usted no mejora un negocio porque le presta plata a un banco para pagarle a otro. Claro, si no le paga al banco donde usted está deudando, posiblemente el banco lo demanda y lo quiebra. Entonces sí, hay que pagar, pero hay que saber cómo, cuándo renegociar, honrar la palabra, sí, pero manejarse de manera económica y financiera conveniente. Usted mejora su negocio cuando usted mejora la calidad de su producto, vende más, cobra la cartera vencida, lo capitaliza y reparte utilidades a los dueños del negocio. Este es un símil que usted puede practicarlo desde el kiosquero hasta un país, con una diferencia. En el Estado, en la política, no hay dueños, no hay accionistas. El beneficiario o el perjudicado o el gran accionista, entre comillas, es el pueblo, y especialmente el pueblo pobre. Si el pueblo no recibe de la gestión municipal, de prefecturas o de presidencia de la República lo que el pueblo necesita, que es fe en el progreso, basado en un progreso real que se va incrementando día a día, el pueblo no estará contento. El pueblo no quiere milagros, el pueblo sabe que no existen milagros, que no existe magia, pero sí existen correctivos, sí existe más que esperanza, fe, sí se puede medir cuando uno va mejorando, igual que se puede medir cuando uno va empeorando. Y si usted va mejorando, entonces la gente tiene optimismo, la gente se envuelve en sacar adelante al país, no se decepciona. Si pasa lo contrario, se decepciona, y con razón, y sobre todo cuando hay años acumulados de fracaso, y vota como le dice su corazón, su estómago y su bolsillo y su cerebro que tiene que votar. En las cuentas de recaudo y en las cantidades de generación de recursos para el Estado y rescate de parte de la ciudadanía, estamos ¿en qué condiciones, según su lectura, abogado Nebot? Vea, déjeme ponerle un solo ejemplo para entendernos. Todos los ecuatorianos que aportamos al seguro durante toda nuestra vida útil en el sector público, en el sector privado, destinamos un poquito más del 20%, o sea, de $2 de cada 10 que ganamos para el seguro social. ¿Y qué tenemos, Gonzalo? Nada. Es un impuesto al salario lo que hoy día hay, dificultad para pagar las pensiones y dificultad que va a ir cada vez más creciente, una mala atención a la salud, usted no recibe las cuentas de su aporte, nadie sabe cuánto tiene, aunque yo me adelanto a decirle, a mis 72 años no tengo nada. Me han puesto un impuesto al salario, han botado nuestro dinero, perdónenme la procacidad, al inodoro.
Esos son 7.500 millones de dólares al año que en otros países están invertidos dando futuro, riqueza individual al dueño que recibe mensualmente su detalle, dónde está su plata, cuánto le produce, cómo va su fondo para enfermedades catastróficas, cómo va su fondo de pensión, cómo va su seguro de desempleo, cómo están sus inversiones. Da empleo colectivo, inversión, crecimiento económico, fortaleza empresarial y también recaudaciones, porque todo eso sin subir impuestos, genera recaudaciones para el Estado. Aquí, si usted no cambia eso, usted está desperdiciando un factor de riqueza individual y colectiva y de progreso que lo tiene aquí sin necesidad de ir a ningún banco, a ninguna parte, y otra vez lo está echando por el inodoro, pagando un impuesto al salario. Esa es la seguridad. Esas son las cosas que tienen que cambiar en el Ecuador. O sea, le están mintiendo. Con claridad y con valentía. Yo le pregunto a los ecuatorianos que me escuchan, si usted tuviera depositado ese 20%, esos $20 de cada 100 que usted gana, en un banco cualquiera, el banco de Pichincha vamos a poner, ¿usted le toleraría a ese banco que no le dé estados de cuenta, que no le indique todo lo necesario? ¿En qué está invirtiendo? La pregunta es, ¿y por qué se lo toleramos al Seguro Social? Si el Seguro Social somos nosotros. Y yo le voy a decir algo con mucha claridad. Yo acostumbro a hablar con claridad. Perdone, abogado, pero a usted no le podría engañar el señor Granda ni el señor Martínez. Pues usted diría, a ver, un momentito, ¿qué están haciendo con el dinero de todos los ecuatorianos? No, mire, yo le voy a decir lo siguiente, no se trata de engañar ni... O sea, yo pienso que le están engañando los dos personajes al señor presidente Moreno, porque él está permisivo con esa estrategia, digamos. Déjeme decirle las cosas como son. No se trata de ponerle nombre y apellido a esto, porque estos dos señores que han llegado ahí han llegado a un desastre. Quizás su pecado es de omisión, ¿eh? No se trata de heredar un desastre, se trata de componer el desastre, que es otra cosa muy distinta, ¿no es cierto? Las culpas no son por acción, se lo dije, sino también por omisión. Mire, le voy a poner un ejemplo. Los jubilados maestros, ¿cuál es la solución a la que se ha llegado? Primero partamos de la base que el Estado tomó su dinero, ¿no es cierto? Y eso está mal. Segundo, ¿cómo han arreglado el tema? Emiten bonos. Muy bien. Dígame, ¿quién ha comprado los bonos? El Seguro Social. ¿Quién es el Seguro Social? Usted, yo y todos los que nos están oyendo. De acuerdo. Entonces, le están pagando otra vez con nuestra plata. Eso no es ninguna solución. Eso es aumentar los miles de millones de dólares nuestros, de los millones de trabajadores del sector público, del sector privado, que mes a mes aportan más del 20% de su salario al Seguro Social, y tomar esa plata para lo que sea. Eso es lo que hay que acabar. Para gasto corriente. Por supuesto. O para inversiones que no vamos a ver nunca. Imagínese usted, inversiones de la plata suya y de los oyentes en proyectos hidroeléctricos. Que nunca nos rendirán cuentas. Ni cuentas, ni intereses, y en mi modesto criterio, ni capital. ¿Y por qué hacen eso, abogado? ¿Por qué hacen eso? Porque la farra continúa y la farra la tiene que pagar alguien. Nuestra plata. Evidentemente que es de nuestra plata. ¿Y ahí qué recambio fundamental tiene que introducir Moreno con liderazgo económico? Cortar todo eso. Yo alguna vez le dije a usted en una entrevista, cuando usted tiene problemas económicos, usted tiene que arreglar sus problemas económicos. Pero hay una regla, ¿no es cierto? No se puede arreglar con la plata ajena. Usted no puede tomar dinero que no es suyo, como el del seguro. Más allá que el presidente Correa decía que hay que netear esa deuda porque el seguro es el Estado. No, el seguro no es el Estado. El seguro somos nosotros. Los millones de personas que aportamos al seguro, gente pobre, gente pudiente, gente clase media, hombres, mujeres, gente rural, eso somos el seguro. Y yo le voy a decir algo, yo no sé qué hace el Estado dentro del seguro, yo no sé qué hacen los empresarios dentro del seguro. Los empresarios y el Estado no tienen nada que hacer dentro del seguro.
El seguro debe ser administrado por los aportantes. Ya. Y existen compañías en el mundo, nacionales y extranjeras, capaces de administrar con honestidad, con seguridad, con liquidez y con rentabilidad, que es como debe administrarse la plata propia y ajena. Entonces, y sacándole al seguro usted no puede resolver su crisis tomando la plata del seguro, tomando la plata del Banco Central, tomando la plata de los maestros, tomando la plata del pueblo plata a ajena, través de exacciones y a través de impuestos. No. Plata ajena, indelicadeza suprema. No, yo no estoy diciendo, no se trata de honestidad del tipo de robar en esta discusión que tenemos aquí. Pero la propiedad de los capitales. Es un despojo de la liquidez y del patrimonio y del dinero ajeno. Mire, debe ponerle un ejemplo. La famosa cuarentena era cuando los enfermos los aislaban por 40 días. Cuando usted tiene crisis, usted tiene que aislar a los que no están en crisis, no contagiar a los que están en crisis, porque entonces la epidemia se vuelve eso, general. En concreto, el gobierno debió resolver su problema dejando de cometer errores y más bien fortaleciendo a otros sectores, no quitándole el fondo a los maestros que hacían vivienda y bien hecha y generaban empleo y satisfacción del derecho a la propiedad en sus afiliados, no quitándole el dinero al Banco Central donde están el encaje bancario, que es plata de los ciudadanos depositada en los bancos y puesta en el Banco Central, no tomando la plata de los municipios, de las prefecturas y de las juntas parroquiales que está en el Banco Central, no tomando las utilidades, parte de las utilidades de los trabajadores, no tomando miles de millones del Seguro Social, que es plata del pueblo ecuatoriano, sino administrando bien, no endeudándose para pagar la ¿pero falta. con qué fórmula certera? ¿Cuál Con es? esa fórmula. Con la fórmula de gastar poco, de invertir mucho, de renegociar la deuda y de endeudarse en el futuro más allá de lo necesario para pagar la antigua. La deuda nueva tiene que ser para inversión, para hacer obra pública. Hay que traer la empresa privada nacional e internacional. Pero es que le dejaron indicadores adversos, dirá Martínez. Claro, es que los indicadores siempre serán adversos mientras no se haga lo necesario para que sean positivos. Pues. Si usted sigue mandando el mismo mensaje, claro, ¿no es cierto? Entonces nunca va a cambiar la situación. Pues. Cambio de ministro. No, cambio de sistema, cambio de modelo. De modelo. Entonces precisa el modelo. Abogado, si es tan amable. Le he dicho el modelo, un Estado pequeño que administre como se debe administrar, sin dilapidación, un endeudamiento que primero hay que renegociarlo para quitarle peso mensual o anual en el pago y servicio de la deuda, una filosofía de endeudamiento solo para crear obra pública y proyectos rentables, seguridad jurídica, confianza, estímulos a la empresa privada, solidaridad. El Estado tiene que tener dinero para la alta protección social que debe dar a los pobres. La empresa privada no se va a ocupar de lo que tiene que hacer un Estado. El Estado sirve cuando sirve a la gente, y a la gente que no es servida por otros, a la gente pobre, al campesino, al agricultor, a la clase media. Hay que ampliar la frontera del empleo. Dígame usted, salen miles de jóvenes. Si esos jóvenes no tienen conocimiento, no tienen futuro. Si esos jóvenes no tienen internet gratuita, si esos jóvenes no tienen herramientas como tablets, si esos jóvenes no tienen... Pero están repartiendo dinero para emprendimientos que no van a tener retorno de capitales jamás por esas vías de inocencia en conocimiento jurídico y económico. Mire, esto es un conjunto de medidas. Si usted no tiene claro que usted tiene que concesionar, yo no digo privatizar, escúcheme bien, el Estado no tiene por qué vender, sería pésimo que venda hidroeléctricas, que venda Petroecuador, que venda la telefonía, pero puede poner su administración, delegándola, en manos de empresas capaces nacionales e internacionales. Usted va
a librarse de la carga laboral sin despedir, a librarse como Estado de la carga laboral sin despedir. Va a tener mejor servicio el usuario, costos internacionales, y va a tener el Estado recaudaciones en vez de egresos. Dígame una cosa, ¿usted cree que puede haber una empresa la más grande del país como Petroecuador? Usted sabe que Petroecuador no tiene balance. Así es. Desde 1972, vamos para los 50 años y no tienen balance. ¿Por qué no tienen balance? ¿Porque no saben de contabilidad o porque quieren ser un país porque aparte nadie donde nadie pueda proveer, donde nadie pueda proveer? Nadie les exige. Nadie les exige, sí, así es. En eso estoy de acuerdo con usted. Porque si el gerente desconocen. de eso no es capaz de producir un balance, debería ser despedido de inmediato. No lo hacen porque no les da la gana, porque quieren ser un mundo aparte, un país aparte, donde nadie pueda penetrar. Toda esta entrevista para la historia, abogado. Porque usted para gobernar también tiene que tener entereza. No se trata de autoritarismo, pero sí de autoridad. Que venga su concepción, que venga su mano muy fortalecida. No estamos hablando, Jaime Nebot, aquí. Estamos hablando de lo que se debe hacer, de lo que se debió hacer, de lo que se debe hacer hoy. Pero está hablando Jaime Nebot. Pero está hablando Jaime Nebot, y Jaime Nebot es un aspirante a la presidencia de la República. No, yo no he decidido eso, Gonzalo. ¿Todavía no? No mezclemos lo electoral con lo coyuntural. Con una conversación de lo que se puede y se debe hacer. Bien. Y más aún, vuelvo a decírselo, yo no soy un predicador, yo le digo a usted lo que yo he hecho en esta ciudad. Y ha funcionado, y lo sabe todo el mundo. Y perdóneme, funcionará en cualquier parte. Claro. Funcionará en cualquier parte, porque el kiosquero, el que tiene un kiosco, ¿qué hace el kiosquero? Tiene un letrerito que dice, hoy no fío, mañana sí, ¿no? No fía. Vende al contado, vende bien, trabaja solo o con un familiar, o sea, cobra lo que tiene que cobrar. La gente que trabaja bien, chica, negocios chicos o grandes, sin dilapidar, público o en el privado, sin dilapidar, sale adelante. Los países que son una suma de personas, pero tienen conductores, el gobierno pesa mucho porque es como que si usted tuviera un buen negocio y un mal gerente. Entonces el negocio se hace malo por culpa del gerente. Bueno, pues entonces necesitamos otro gerente, pero eso le dejamos en puntos suspensivos y habrá oportunidad de tratarlo en términos de persuasión, digo. Pero yo le agradezco muchísimo porque ha sido una gigante fórmula que usted acaba de extenderla nuevamente para aplicación generalizada en la economía nacional. El éxito que ha tenido una urbe floreciente, progresista, inequívocamente bien administrada. No hay nada que hacer. Y con hijos que saben responsabilizarse de su oficio en cada una de las magnitudes económicas. Así es, muchas gracias, abogado, por este gentil acercamiento con la cadena Democracia. Buen día. Vamos a la ciudad de Nueva York, que nos están aguardando. ¿Tenemos conexión directa a este momento? No sé si parte de la fórmula enunciada por don Jaime Nebot escucharon mis invitados de primera hora, habiendo tenido el privilegio de conectarme también con el exalcalde de Guayaquil y aspirante a la primera dignidad nacional de conducción económica. El señor doctor Augusto de la Torre, vía Sky, nos está este momento escuchando, y voy también a pedir la intervención aquí en el estudio, agradeciéndole por su generosa comprensión desde hace algunos minutos, al señor doctor y economista Vicente Albornoz, y en la ciudad de Guayaquil también al señor economista don Fausto Ortiz. Ecuador va a pasar una nueva revista al Fondo Monetario Internacional, más bien a la inversa, ¿no? El Fondo Monetario
es que nos va a pasar una primera gran revisión de acuerdo a las pláticas y entendimientos que nos ilustramos hace algún tiempo. ¿Las cosas se han cumplido de parte y parte o hay una disconformidad en la aplicación de estas medidas? ¿Qué dirá de Ecuador el Fondo Monetario según la visión neoyorquina de nuestro compatriota Augusto de la Torre? Buenos días, economista. ¿Cómo está, Gonzalo? ¿Me escucha bien usted allá? En perfectas condiciones, un poquito de nivel aquí, nos falta en consola, pero estamos bien. Muchas gracias, Gonzalo, y gracias por invitarme a participar en esta conversación. En el Ecuador y fuera del Ecuador hay una gran expectativa de la revisión que el Fondo Monetario está haciendo hoy sobre la marcha del programa acordado con el país. Hay una gran expectativa porque a diferencia de lo que está pasando ahora en Argentina, que es absolutamente preocupante, los mercados internacionales, los inversionistas internacionales y los analistas internacionales se han tornado a ver al país con ojos más optimistas y piensan que el Ecuador está arreglando, ordenando sus finanzas públicas y posiblemente va a plantear algunas reformas importantes en el nivel estructural, y eso ha generado un ambiente positivo para el Ecuador, que de hecho ha hecho que el costo del financiamiento para el Ecuador, el riesgo país, haya bajado un poco. Yeah. Ahora, con la situación de Argentina, las cosas se han complicado y le pone más presión al Ecuador para diferenciarse y mostrarle al mundo que a diferencia de Argentina, sigue cumpliendo con sus deberes. Entonces, la revisión que el Fondo Monetario haga de este programa va a tener efectos particularmente importantes, y quizás el más importante sea el convencerle al inversionista internacional que el Ecuador está por un camino más ordenado y más consistente que el que Argentina adoptó, y que ahora le tiene a Argentina en una situación bastante complicada. Activemos la plática. Don Vicente Albornoz, ¿qué le preguntará fundamentalmente el Fondo Monetario al Ecuador? A ver, esta es la segunda visita del Fondo Monetario, por cierto. El Fondo Monetario firmó el acuerdo en marzo y ya hubo una primera visita. Esta es la segunda visita del Fondo Monetario. ¿Son panas con Augusto? Sí, claro, muy buenos amigos. Qué gusto saludarle, Augusto. ¿Cómo estamos? La suerte de estar aquí en los estudios de la radio en Quito directamente es que aquí dan un tecito muy sabroso, eso allá en Nueva York no tienen. Le mandamos, Augusto. En todo caso, lo que le va a preguntar el Fondo Monetario al Ecuador es cómo están las finanzas de su gobierno. Eso es la pregunta central. Ya, pero ¿cuáles son las preguntas claves? A ver. Las que acaba de elaborarse el señor abogado Jaime Nebot, por ejemplo, ¿le gustaron a usted? ¿Le aprecia que son las puntuales? A ver, el Fondo Monetario tiene una actitud, en mi opinión, bastante abierta, pero siempre va a coger y revisar las cuentas. ¿Cuánto fueron sus ingresos? ¿Cuánto fueron sus gastos? Y por lo tanto, ¿cuánta plata le quedó en las cuentas del Banco Central? Es decir, la diferencia entre ingresos y los indicadores. Sí, básicamente eso es lo que va a revisar. Ya. Y las respuestas les serán fáciles de poder enunciarlas a los activistas o, digamos, a los responsables del aparato económico estatal. Estoy seguro que sí, porque los datos son datos. Lo que hay que demostrar es cómo se llega a esos datos. Pero ¿qué le van a preguntar? ¿Cuánto has gastado en qué? Gasto público, por ejemplo. No, solamente le van a preguntar gasto público, ¿no? Y lo que va a ver es que el gasto público ha tenido un pequeño crecimiento en este año frente al año pasado. Evidentemente hay una desaceleración, pero hay un pequeño crecimiento todavía del gasto público. Luego van a analizar en dónde ha crecido y en dónde ha caído el gasto público, y ahí lo que van a notar es ciertos esfuerzos importantes del gobierno. Por ejemplo, esta es la primera vez, el año 2019 es la primera vez que el gasto en salarios cae frente al... Estoy viendo, por cierto, yo no tengo los datos que va a ver el Fondo Monetario. El Fondo Monetario supongo que verá datos hasta julio. Yo tengo datos con ajustes hasta mayo, que es lo publicado, pero si es que uno ve enero-mayo 2019, el gasto en salarios de todo el sector público fue un poquito más pequeño que enero-mayo 2018, el año pasado.
Entonces, el Fondo Monetario va a ver eso y eso es el resultado de un esfuerzo del gobierno. Porque desde que nos dolarizamos, nunca había caído el gasto en salarios del sector público no financiero. Primera vez que cae. Esto es un cambio completo de tendencia. ¿Es dramático ese cambio? No, no es dramático. ¿O es saludable? A ver, es muy saludable, es muy necesario, pero es chiquito. Pero lo importante es más que el tamaño. Tendencia. La tendencia. Teníamos 19 años de crecimiento y un año de caída. Hay un cambio de tendencia y creo que eso el Fondo Monetario lo va a ver con muy buenos ojos. El Fondo Monetario va a ver que los ingresos también han crecido y el Fondo Monetario va a ver que en estos primeros Pero 5 la meses... disertación de Nebot como que no consideró estos indicadores que resucitan la economía según A ver, su un ratito, no interpretación. No están resucitando la economía. Estoy simplemente viendo cuánta plata... Que están en camino derecho, dice usted. Sí, pero están en un camino derecho que no es milagroso. ¿Ah? A ver, estamos poniendo en orden las cuentas. Yeah. Suena bien este camino, pero eso no garantiza que mañana la economía se reactive y que tengamos un crecimiento. ¿Dónde suena mal este concierto? Le preguntamos en esta tertulia global al exministro Fausto Ortiz. Guayaquil al aire. Gonzalo, buenos días. Saludos buenos a usted días. y en estudios a Vicente y en Nueva York a Augusto de la Torre. El asunto que bien señalan los colegas es que el Fondo Monetario está viendo cifras a junio, pero no solamente va a revisar cifras a junio, sino también va a ver un poco las perspectivas, lo que se viene. Porque a junio seguramente en esta segunda revisión vamos a pasar con un poco raspando, pero vamos a pasar la revisión y seguramente vamos a recibir los 250 millones adicionales. En pero abril. Lo que se viene, en el próximo mes. Claro, en el mes de septiembre ingresarán los otros 250 millones, Sí. porque las cifras fiscales dicen que en el segundo trimestre... ¿Y usted no cree que será el último premio porque luego no vamos a tener tanto dinero para los décimos, tenemos que gastar en ellos y luego nos vamos a quedar sin plata y Claro, no vamos a poder... Sí, adelante. Sí, lo que hemos visto es que el Fondo Monetario está bastante flexible con los indicadores de corto plazo, pero no se olvida de la meta de largo plazo, que es un recorte de 5 ¿Cómo puntos del explicar producto. eso? Claro, es que, por ejemplo, para este año el gobierno tenía que reducir 500 millones de dólares en salarios. Como bien señalaba Vicente, ha reducido, muestra la caída, pero no va a llegar a los 500 millones de dólares. Y el fondo en la revisión anterior dijo, veo que estás haciendo el trabajo de reducir el salario, veo que no vas a alcanzar los 500, vas a fijar una nueva meta de bajar 200 millones en el año 2019. Pero esos 300 millones que no los bajaste en el 2018, el fondo dice, los vas a tener que bajar en el 2010, perdón, lo que no pudiste bajar en el 2019, los vas a tener que bajar en el 2020. Esos 300 más la meta que tenías inicialmente en el 2020, es decir, le mete mucha más presión al 2020 para el ajuste. Entonces, lo que no podamos hacer hoy día, lo pateamos hacia adelante. Lo que está diciendo de alguna forma es, vas a tener el programa asegurado casi este primer año 2019, pero el 2020 veremos. Y en el veremos yo creo que es algo que el fondo flexibilice en extremo el programa. El programa no tiene una vida tan larga porque no tenemos claro, por ejemplo, cómo va a lograr el gobierno mejorar 1.500 millones de dólares en ingresos, que es un poco la discusión de la entrevista anterior con el abogado Nebot, de incrementando impuestos, que de alguna forma el planteamiento que hace el país en la carta de intención, que hoy día está creo que bajo análisis y que yo creo que ya el gobierno no planteará el aumento del IVA como alternativa que se discutía con el Fondo Monetario y que se plasmó en la meta estructural 8 y 12 cuando planteaban que había que subir impuestos indirectos, que eso de alguna forma tiene nombre y apellido. ¿Qué podrían sugerir sus vecinos? Le pregunto a usted, Augusto de la Torre. ¿Nueva York? Sí, ¿cómo? ¿Qué podría sugerir al fondo? Al Ecuador. Mira, el Fondo Monetario tiene dos tipos de compromisos acordados con el Ecuador. El primero son los así llamados metas cuantitativas. Y esas metas cuantitativas se fijan principalmente en el déficit fiscal. El Fondo Monetario ha hecho ciertos ajustes técnicos, de manera que no solo ve el déficit fiscal, sino que ve
lo que en términos técnicos se conoce como el déficit primario no petrolero. En el fondo lo que quiere es que las cuentas fiscales vayan mejorando independientemente de lo que pase con el precio del petróleo. Y hay tres maneras como se puede fortalecer las cuentas fiscales que no se finquen en el precio del petróleo. El primero es bajar gastos, y Vicente ha mencionado que hay un cambio en la tendencia, pero todavía muy modesta, en la reducción del gasto corriente. El segundo es reduciendo subsidios a los combustibles y reemplazándoles con algún tipo de asistencia directa a las familias pobres o al transporte público. Y ahí ha habido cierta acción por parte del gobierno, pero todavía hay una agenda pendiente importante ahí. Y la tercera forma de fortalecer y de reducir el déficit fiscal, que no depende del precio del petróleo, es racionalizando y posiblemente subiendo algunos impuestos. El Ecuador tiene que escoger entre estas tres vías. Ninguna es fácil. Todas son dolorosas. ¿A quién le otorgaría preferentemente usted la oportunidad de remediar nuestras circunstancias coyunturales? ¿Cuál alternativa le parecería a usted conveniente? Bueno, ninguna está exenta de dolor. Todas son difíciles políticamente y socialmente. Yo diría, desde un punto de vista técnico, sería preferible poner la mayor parte del esfuerzo en la reducción del gasto corriente. Pero como se ve, es difícil. Es muy difícil reducir la nómina, es muy difícil reducir el ritmo del gasto del gobierno, pero esa sería, desde el punto de vista técnico, la medida preferida. En segundo término, sería preferible arreglar el problema de los precios de los combustibles en el Ecuador. Idealmente, convendría que el país ya se mueva a precios internacionales de combustibles y en reemplazo de esa acción elabore una serie de subsidios directos que no estén empotrados en el precio y que pueden ser subsidios directos a las familias pobres o al transporte público, pero que la economía ya pueda vivir con precios internacionales del diésel y de la gasolina. Y en tercer lugar, se podría pensar en una reforma tributaria que en mi opinión, si vamos a irnos por una reforma tributaria, tendría que ser algo integral, algo sano, que permita eliminar impuestos que no son buenos y, si es que es necesario, elevar el IVA, que es un impuesto más limpio y directamente al consumo. Pero todas estas decisiones son políticamente difíciles, pero si el Ecuador quiere cumplir con el programa con el Fondo Monetario, tiene que tomar medidas en alguna de estas tres dimensiones. Y le falta bastante tela que cortar, como Fausto mencionó. Lo que es importante, y esto es quizás más trascendental, es que en el acuerdo con el fondo, por razones obvias, el reordenamiento de las cuentas fiscales tiene que estar acompañado de reformas estructurales para que la economía no se estanque demasiado tiempo. Y esas reformas pendientes sí son importantes. Quizás la más importante es la reforma laboral. Yo pienso que si lo único que seguimos haciendo es tratando de reducir el déficit fiscal, pero no hay una reforma laboral a fondo, yo tengo mucha preocupación de que la economía ecuatoriana va a estar estancada y en recesión por muchos años. ¿Qué permito hacer y no hacer? Si le preguntara a usted, don Vicente Albornoz, el presidente Moreno, ¿qué le respondería? A ver, como bien decía Augusto, ahorita las finanzas públicas tienen que reducir el déficit. Y para eso o se sube ingresos o se baja gastos. Subir ingresos en el Ecuador significa o subir impuestos o subir el precio de los combustibles. Bajar gastos es, bueno, reducción de todo lo que está gastando el gobierno en sueldos, en salarios, en tizas, en medicinas, en electricidad, en todas las cosas que pueda haber para el gobierno. Hay cosas baladíes también. Hay un montón de guardaespaldas, hay un montón de, exactamente, gasto de vehículos corriente. De celulares, yo qué sé, usted vea cuando, y eso que ha bajado, pero igual los ministros llegan con todos unas ¿cómo se llama? Unas escoltas y un montón de cosas. Aunque, ¿sabe qué? Le cuento, hace poco me encontré con el ministro de Finanzas en el aeropuerto, solito, no tenía guardaespaldas, no tenía nada, más bien me pareció una actitud muy sencilla, muy descomplicada, no tenía asesores, no tenía nada, solito viajaba de Quito a Cuenca el ministro de Finanzas, pero bueno.
A ver, de esas tres cosas, evidentemente la que a mí más útil me parece es reducir el gasto, pero es la que es políticamente más complicada para el gobierno. Es decir, entre reducir el gasto, reducir los subsidios a los combustibles, aumentar los impuestos, me parece a mí que la que más le conviene al país es reducir el gasto público. Pero es complicado, porque políticamente es complicado. Y hasta ahora hemos visto una buena reducción del gasto, pero solo del gobierno central. Los municipios, el IES, las empresas públicas, las prefecturas, las universidades públicas, todas las otras instituciones del sector público que no son el gobierno central, no se han enterado que estamos en crisis, no se han enterado que necesitamos reducir gastos, ellos siguen gastando. Y el gasto del sector público, perdón, del gobierno central se ha reducido sobre todo en inversión pública. Entonces, es complejo reducir el gasto en las partes como el gasto corriente. Le ha costado muchísimo al gobierno hacer esa mínima reducción de gasto en salarios. Y hay muchas áreas en las cuales todavía falta por reducirse. Ahora, insisto, lo ideal sería reducir el gasto. Ya. Yo también creo, como dice Augusto, que la segunda opción debería ser aumentar los precios de los combustibles. ¿Por qué? ¿Por qué una medida tan antipática e impopular? Porque desperdiciamos recursos en los subsidios a los combustibles, estamos financiando a los que tenemos autos, estamos financiando a los que tienen piscinas, estamos financiando un montón de cosas que no tiene sentido subsidiar. Y la última opción debería ser una reforma tributaria. Ahora, la reforma tributaria tiene dos aspectos. El uno, reemplazar impuestos dañinos por impuestos menos dañinos. Por ejemplo, yo le apoyo desde ya que desaparezca el impuesto a la salida de divisas a cambio de subir el IVA. Eso sí, estoy convencido que al país le haría mucho bien, mucho bien. ¿Cuál sería el efecto? Vea, el efecto sería, primero, volver a unirnos al mundo, porque estamos aislados del mundo con ese impuesto. Todas las importaciones son 5% más caras por culpa de ese impuesto. Si usted importa trigo para hacer pan, el trigo tiene 5% de impuesto adicional para hacer pan. O sea, no estoy hablando de importar Mercedes-Benz, estoy hablando de importar trigo para hacer pan y hacer fideos. Y eso es más caro por el famoso impuesto este. Entonces, le destrabaría a la economía ecuatoriana desaparecer ese impuesto, y si a cambio de eso hay que subir el IVA, yo le apoyo. Ahora, el compromiso con el Fondo Monetario es aumentar el cobro de impuestos Pero usted quiere contraer la economía con reducción de demanda. Es que yo reduciría, o sea, habría un impulso a la economía reduciendo el impuesto a la salida de divisas, que son 1.000 millones que el gobierno le cobra a los ecuatorianos y que no sentimos porque están escondidos por ahí. Entonces, eso le devolvería al pueblo y a cambio le cobraría más impuestos en IVA, buscando un equilibrio, ¿no? Yeah. Ahora, está previsto hacer una reforma tributaria que suba impuestos. A mí eso ya no me parece conveniente. Es decir, cambiar impuestos malos por impuestos menos malos me parece una buena idea. ¿A usted qué le parece esta fórmula de don Vicente Albornoz, exministro Ortiz? Tenga la bondad, Guayaquil. Sí, mire, yo creo que es una fórmula adecuada. Sin embargo, el gobierno ha manifestado su desacuerdo a eliminar la serie de divisas. De hecho, en el programa con el fondo no aparece esa opción. Quizás en el 2021 decía vamos a bajar el impuesto un punto, porque decía vamos a tener una mejora del 0.2% del Producto Interno Bruto. Pero la reforma después en junio, cuando hicieron una nueva revisión, ya ni siquiera esa disminución del ISD lo ubicaron en el papel. Por lo tanto, yo no veo al gobierno caminando en esa ruta, porque teme que sacando la serie de divisas la plata se vaya del país en lugar de hacer medidas correctas para que la plata se acerque. Pero hay también opciones que analizar. En el caso de mejorar los ingresos, el petróleo hasta el mes de julio le dio al país algo así como en el presupuesto del Estado unos 1.100 millones de dólares. Y unos cuantos años atrás, cuando el precio del petróleo no era 56 como está de enero a junio de este año, sino que era menos, quizás casi 47, 48 dólares, le daba casi el doble, le daba 1.900 millones de dólares. ¿Y por qué el petróleo le podía dar más plata en el pasado, hace 4 años, que ahora, si el precio hoy día está ligeramente mayor? La respuesta uno la encuentra por las deudas que tiene Petroecuador que atender con sus petroleras por deudas que no pudo pagar en el pasado. Y esas deudas que paga Petroecuador, que están registradas como obligaciones, esas deudas le quitan flujo a Petroecuador y entonces no le puede pasar la plata al Estado. Ahí uno podría evaluar al menos si es que será bueno que Petroecuador tome algún nivel de deuda y sustituya una deuda de largo plazo, quizás 10, 20 años a una buena tasa, y pague esas obligaciones y le deje flujo para disminuir el déficit fiscal vía ese aumento de impuestos. Y lo otro, el tema de los combustibles. Si yo sumo combustibles hoy día,
no soluciona el grave problema que tiene el Estado, que es que mis ingresos corrientes no me alcanzan para pagar los gastos corrientes y estaría incumpliendo o podría llegar a incumplir una norma constitucional. Entonces hay que hacer algún trabajo mixto, decir, por ejemplo, como ocurre en otros países, pongamos el ejemplo del precio de la super. La super se venderá a $2 y se le pagará a Petroecuador, pero el dólar adicional que estamos pagando que sea un impuesto. De esa manera, el precio de venta al público es $3 en el ejemplo de la super, y $1 de ese valor es impuesto, lo que generaría una mejora en el ingreso corriente, y algo similar podría hacerse en la eventual subida de la extra y el diésel, mejorando el ingreso corriente y también bloqueando la posibilidad que el precio subsidiado termine jugando por frontera. Es decir, hay que buscar alternativas distintas, porque lo que inicialmente se pactó con el Fondo Monetario, que yo creo que así estaba pactado, el tema de 3 puntos del IVA, se está cayendo, bien sea porque la población lo está rechazando, bien sea porque se ve una amenaza política viendo la experiencia de Argentina, y entonces habrá que replantear, y creo que la Administración del Fondo va a tener que hacer ese esfuerzo en estos días con el gobierno de replantear qué cosas van a presentar como reforma tributaria en el mes de octubre antes de la aprobación de la proforma presupuestaria. En términos de ingresos, Augusto, ¿qué ve usted en la metrópoli norteamericana como comportamiento del precio del petróleo, que es nuestro principal insumo de ingresos? Estaba cotizado el barril a razón de 57, hubo que reducirlo a 50, pero la cotización viene descendiendo de últimos días. ¿Cuál es la expectativa que se tiene sobre el precio del crudo en mercados mundiales? Si usted conoce, y a dónde debe arrimarse, en términos de arrimarse a un buen árbol, el tema de los ingresos fiscales de Ecuador. Mire, Gonzalo, las expectativas sobre el precio del petróleo son lamentablemente para nuestro país. Anticipan que el precio del petróleo va a estar bajo y quizás siga cayendo. Y la razón es la de que se nota una gran incertidumbre sobre la economía global, en gran parte asociada a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Claro. Entonces, una caída del crecimiento global le golpearía al país de manera menos demanda petrolera. Sí, por 3 vías. Primero, porque una menor demanda y crecimiento global significaría un precio del petróleo más bajo. En segundo término, porque la guerra comercial llevaría al fortalecimiento del dólar en relación con el euro y con las monedas asiáticas, lo cual haría que el país que está dolarizado se vuelva menos competitivo y más caro. Y en tercer lugar, una guerra comercial y un menor crecimiento global alterarían el sentimiento en los mercados financieros, los haría más volátiles y elevaría el costo del financiamiento para los países emergentes. De manera que la situación global se ve llena de nubarrones y lamentablemente eso le va a voltear al país. En el Ecuador, a diferencia de otros países, no hay una tradición de entender mejor la relación entre la economía local y los factores globales. Pero yo le digo, todos los estudios que se han hecho muestran que el crecimiento en los países latinoamericanos, incluyendo el Ecuador, depende muchísimo, no solo de lo que se hace al interior del país, sino de estos factores globales que lamentablemente no controlamos. Y al momento estos factores globales presentan riesgos muy altos para la economía ecuatoriana, lo cual debería, en un país razonable, debería hacer que nos esmeremos más en hacer bien las cosas en el nivel doméstico. Y por eso, yendo a su pregunta sobre los ingresos, es obvio que el Ecuador necesita una base de ingresos robustos, pero que no sea distorsiva. Y entonces ahí yo quisiera... Pero certeros, no especulativos, ¿no? Y por eso yo me amparo en el comportamiento del precio del crudo. Claro, pero tenemos que tener un sistema de ingresos que no viva o muera con el precio del crudo. Entonces necesitamos tener una base tributaria no petrolera sana.
Y ahí quiero hacerme eco de lo que dice Vicente. En el fondo lo que tenemos es que revisar los impuestos que tenemos y decidir cuáles son los menos malos y tener un conjunto de impuestos razonable. Entonces, si usted me preguntase a mí cuál sería una reforma tributaria ideal, tendría que estar enfocada en eliminar tres impuestos que son bastante malos. El ISD, que en una economía dolarizada tiene todos los problemas que Vicente anotaba. El anticipo al impuesto a la renta, que es una molestia y un irritante para las empresas y las familias. Y los aranceles, que son altos. Pero si uno quiere tocar esos tres impuestos, la reducción de ingresos al fisco va a ser importante. Entonces, si uno quiere eliminar esos impuestos que no son buenos, tendría que seriamente, en buena lógica, considerar subir el IVA, que es un impuesto menos malo. Entonces, una reconfiguración de los impuestos que elimine estos tres tipos de impuestos y a cambio de eso sube el IVA en unos 2 o 3 puntos, a mí me parece que sería muy bueno para el país. Y incluso hay un impuesto que a mí me parece que es importante en el contexto de la competencia internacional, que es el impuesto a la renta corporativa, no el impuesto a la renta familiar, que ese a mí me preocupa menos. Es el impuesto a la renta corporativa el que los inversionistas internacionales toman en cuenta, porque ellos se preguntan cuánto pago yo cuando invierto en Perú y cuánto pago yo cuando invierto en el Ecuador. Y en el Ecuador tenemos un impuesto a la renta corporativa que es bastante alto porque tiene dos componentes. El primero, una tasa impositiva desde el 25%, y el segundo, la obligatoriedad de distribuir el 15% de las ganancias de las empresas de los trabajadores. Cuando uno suma los dos, entonces para un inversionista internacional, el impuesto corporativo en el Ecuador es más o menos de 36,5%. En el mundo, el impuesto a la renta corporativa tiene un promedio de 20%. Entonces, el Ecuador está bastante descolocado y fuera, digamos, de concierto internacional de ese impuesto. Entonces, ese impuesto también se podría considerar bajarlo, pero no se puede hacer eso si no se considera al mismo tiempo subir el IVA. Entonces, creo que esa es la reforma tributaria que el país necesitaría. Una reforma tributaria que incorpore capital miedoso, que en este momento cohabita en arcas internacionales y que tiene precauciones para retornar al país. Ese capital miedoso de los empresarios ecuatorianos también debe actuar con oportunidad y agilidad, con percepción más que todo y con decisión. No podría decir desinterés, porque quién no se duele de su dinero, pero ya con una decisión también de apostarle al país. ¿Qué podrían ustedes contribuir con una opinión, don Vicente y Fausto Ortiz en Guayaquil? Quito y Guayaquil al aire. A ver, rápidamente, como bien decía Augusto, la mitad del trabajo aquí es poner en orden las finanzas del gobierno, y eso es clave. Y eso además está conectado con la enorme deuda pública, está conectado con las distorsiones que genera un gasto público tan grande, pero eso es solo la mitad del trabajo, poner en orden las finanzas del gobierno. Lo otro que yo creo que a estas alturas del partido se volvió hasta más importante es reactivar la economía. Y para eso hay que hacer un montón de reformas en esta economía. La primera sí es la reforma laboral. La segunda hay un montón de normas absurdas, Gonzalo, en este país. Por ejemplo, las normas del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, hay que presentar millones de protocolos, de regulaciones, de reglamentos. Adefesios, en definitiva. De adefesios, un montón de adefesios. Esa es la palabra, esa es la palabra correcta, sí. Un montón de adefesios que le quita un montón de tiempo a las empresas. Para que una empresa sea formal en este país, se necesita un montón de energía. Esos sueldos de los adefesiosos necesitamos en otras carteras de Estado que están mal atendidas. Entonces tenemos que pensar en todo lo que hay que reformar en la economía para que la economía vuelva a producir. Porque verá, tener en orden las finanzas públicas yo creo que nos aleja de ese horrible escenario de convertirnos en Venezuela. Pero no nos aleja del escenario de quedarnos estancados en donde estamos. Porque mi preocupación es que nos quedemos estancados en donde estamos y no tengamos una economía que vuelva a reactivarse y vuelva a crecer. Entonces, la segunda mitad del trabajo es reactivar la economía. Y para eso una reforma tributaria bien hecha en la cual se baje algunos impuestos más destructivos, se puede subir a otros, puede ser útil, pero ahí hay que acordarnos que en economía
Lo central, Gonzalo, lo central en economía es producir. Al final la ciencia económica existe porque en el mundo hay escasez y el arma más eficiente que hay contra la escasez es la producción. Así que o producimos o el país se va a quedar en donde está. Y bueno, si bien el escenario terrible, el escenario Venezuela está lejos del panorama, lo que nos toca ahora es reactivar la producción. Y eso no es tan fácil como ajustar cuentitas fiscales. Fausto, como que requerimos de capital de trabajo. Vamos también, demos aliento a la coyuntura. Señores empresarios, señores inversionistas, les pedimos a los bancos y a todo el mundo que está ojo de chícharo a lo que vaya a ocurrir. Don Fausto Ortiz, tenga la bondad en Guayaquil. Sí, los bancos han venido haciendo la tarea, yo creo que adecuadamente. Si uno mira los crecimientos del crédito de la banca, el año pasado crecía 13%, hace un par de años crecía también 15%, ahora el mes de julio, a pesar de la crisis, crece algo así como 8%, pero no necesariamente yo voy a crecer en crédito para alguna actividad porque hay plata, sino que también debería haber y existir la demanda, y eso se genera con la actividad económica que está estancada. Yo creo que el gobierno debería tratar de hacer dos grupos, a Richard Martínez dejarlo en la tarea que está haciendo adecuadamente de ajustar el tema fiscal, y el resto del gobierno tratar de trabajar en lo que es generación de apoyo para exportación, para producción, para empleo, porque no podemos descuidarnos por ver solamente producción el tema exportable fiscal. Sería, ¿no? Claro, entonces generar esta producción exportable que genere mano de obra también, que genere actividad económica. Ya, pues, ahí queremos ver a los empresarios creativos. Sin lugar a dudas, se han reunido los empresarios varias veces, le han dicho al gobierno desde el primer diálogo que no sirvió, y luego en el segundo diálogo le han vuelto a decir lo que se está repitiendo a gusto y que el gobierno no lo está viendo: eliminen la salida de divisas. Así que lo están pidiendo con tanta fuerza, debe ser por algo. Yo tengo ¿Elimine qué, perdón? El impuesto a la salida de divisas. Yo creo que a veces hay situaciones que decimos todo está grabado con el 5% al momento de importar. Yo tengo mis dudas serias de si el trigo se importe y se paga el 5%, pero el asunto es que la percepción, que a veces es más fuerte que la realidad, es que el 5% esté presente, entonces lo asumimos como cierto y nos pone una traba y no emprendo en esa actividad. Es mejor eliminar ese impuesto, eliminar las trabas que los empresarios han señalado desde hace más de 2 años y tratar de decir, nosotros como gobierno, bajo la liderazgo de Martínez en finanzas, entonces hacemos la parte fiscal, pero el resto, junto con los empresarios, hagan la tarea de generar el norte de exportación, y sobre todo porque estamos en un entorno de apreciación del dólar que hace más difícil nuestra exportación, porque nuestro producto se siente y se vuelve caro. Es decir, hay que darle apoyo al sector exportador, apoyo al sector empresarial, sin descuidar la parte fiscal, por supuesto, pero no podemos quedarnos solamente limitados al tema fiscal, porque el que tiene problemas es el gobierno. El sector privado está sano, la banca está sana, pero hay que darle apoyo, incentivos y líneas para que la economía se dinamice por ese lado al tiempo que el gobierno ajusta. Necesitamos este momento de una calificación relevantemente objetiva que nos genere entusiasmo en los sectores especialmente de inversionistas y de productores de parte del Fondo Monetario Internacional. No de tonos amenazantes ni cosa por el estilo. Yo creo que nuestros técnicos y nuestros agenciosos ideadores de alternativa estatal están trabajando en lo suyo con acierto, y pensamos que el Fondo Monetario no es solo un comisario que viene aquí a molestar la pita a los latinoamericanos, ¿no? Sino también fijarse en otros indicadores en los cuales ellos también tienen opinión y tienen tarea por cumplir. Bueno, muchas gracias a los distinguidos economistas, comenzando por don Jaime Nebot, por Fausto Ortiz, por Augusto de la Torre y por usted, señor economista, don Vicente Albornoz, una de las estrellas de este programa de noticias y opinión. Inicio de espacio promocional y publicitario. Tu Mastercard te da más que